Muy buenos días, bienvenidos al segundo día de la Expo Agro Sinaloa en su edición número 33. El día de hoy vamos a tener un programa de conferencias muy enfocado también en temas de sostenibilidad. Vamos a empezar con una conferencia que nos va a brindar un experto en granos que tiene muchas experiencias en distintas partes del país. Hablando particularmente de mercados de granos forrajeros, él es Raúl de León, viene de la empresa Stonex, es gran conocido por aquí, ya es un ponente habitual, va a conectarse, ya está conectado de hecho, ahorita vamos a poder continuar con su ponencia. Él nos va a explicar cómo podemos capitalizar la información de mercados y posterior a su presentación habrá un espacio para intercambio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, bienvenido Raúl. Ok, bueno, otra vez nuevamente, buenos días, soy su servidor Raúl de León de la empresa Stonex. Y con esta empresa ya tenemos, estará cumpliendo 8 años, 9 años este 2025. Nos encargamos de la parte, sobre todo de granos forrajeros. Yo dependo de la oficina de Miami, ahí está la sede para Latinoamérica. Y bueno, esta Latinoamérica es la parte, atiende lo que es México. En México estamos dos personas, su servidor y Fernando López, que está en la parte de Monterrey, de Nuevo León. Él se dedica un poco más a la parte de lo que es ganado, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a estar analizando sobre todo la parte del mercado. Vamos a ver números, estadísticas, de fuentes muy confiables, pero al final del tiempo lo que vamos a expresar es nuestro punto de vista, ¿no? Más que analizar un reporte que genera el Departamento de Agricultura o algunos gobiernos de países importadores y exportadores, al final vamos a analizarlo y vamos a ver dónde estamos parados nosotros como productores de maíz o como consumidores de maíz y hacia dónde podemos ir, cuando menos hasta el primer semestre y qué se espera para el segundo semestre del año. Entonces, como decían, al final de esta ponencia vamos a ver preguntas y respuestas. eh, y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar analizando la parte de lo que es el maíz. Primero, podemos observar que en el 2022, ustedes pueden observar ahí en el 2022, se observaron los niveles más altos de precios. Estos niveles están expresados en centavos de dólar por bushel, pero ya si lo hablamos en dólares por tonelada, hablábamos de que llegaron a estar los precios internacionales, la parte del futuro, $322 por tonelada. Vinieron con una caída muy brusca, como lo pueden ver ustedes, sobre todo porque salíamos de una pandemia, salíamos de una guerra comercial, donde China estuvo comprando mucho maíz, y bueno, con inventarios más cómodos para un consumidor de maíz. Y cuando hay demasiada oferta, ¿sí? Y la demanda se mantiene estable o se contrae la demanda, pues esto provoca una caída de la parte de los precios, donde llegamos a observar en agosto del año pasado, después de la cosecha de Sinaloa, en agosto vimos precios internacionales del maíz de $142. Es una de las profesiones más difíciles porque primero el productor tiene que estar con la parte del clima y después con la oferta y demanda internacional. ¿Por qué? Porque México es uno de los principales países que más tratados tienen y entonces al importar granos somos deficitarios de maíz, maíz amarillo sobre todo para el uso forrajero, y al importar el maíz importamos también los precios. Es por eso que los precios internacionales rigen finalmente en la parte del precio local con ajustes que podemos ver como condiciones locales, ¿no? Afortunadamente los precios se han estado moviendo y han estado ganando fortaleza, ¿sí? En los últimos meses, a partir de lo que es de septiembre, y podemos ver un crecimiento en los precios. Por ejemplo, ya estamos por arriba de los precios altos que vimos cuando estábamos en la cosecha de Sinaloa, en el periodo de mayo, junio, julio. Hoy los niveles de precios ya son más atractivos que en ese entonces. Y el tipo de cambio nos ayuda un poco. Y hoy los niveles son de $192. ¿Qué representa $192, 190 o $200
en precios internacionales para un productor de la zona de Culiacán, de la zona de Mochis, de la zona de Guasave? ¿Qué es lo que representa ese precio? ¿Hacia dónde va? Y es lo que podemos analizar. ¿Qué podemos ver más allá, o qué esperamos que pueda suceder, cuando menos en el primer semestre, ¿sí? Y también para lo que es el segundo semestre. Entonces, hoy en día, al final vamos a hacer un análisis en la parte de lo que es el precio, ¿no? Primero, recuerden que los precios están regidos por oferta, demanda, política, clima, pandemias, guerras comerciales, y esto hace que el precio busque un precio. El último reporte del Departamento de Agricultura nos muestra que la producción a nivel mundial, en el reporte de febrero, acaba de salir el 11 de febrero, en esta semana, habla de una reducción solamente de 2 millones de toneladas a nivel mundial, de 1.214 a 1.212 millones de toneladas. Pero podemos observar que la demanda se mantiene. Vean cómo la demanda o el uso doméstico total al final del tiempo es más grande que la producción hoy en día. 1.238 millones de toneladas. Y los inventarios, como pueden observar ustedes, los inventarios son menores a los presentados en el 2023. ¿Sí? Están hablando de inventarios de 290 millones cuando el año anterior vimos 315. Eso da una justificación y da una razón por qué los precios están aumentando hoy en día y por qué pudieran estar aumentando todo el primer semestre del año. Si nos vamos a la parte de inventarios mundiales, y esto es importante, los inventarios mundiales, podemos ver que China tiene la mayor cantidad de maíz guardado. Es el país que más almacén tiene. Vean, 203 millones. Ha caído, se ha reducido en China sus inventarios, pero lo vamos a platicar más adelante. Sin embargo, lo interesante, porque China no es de los principales exportadores a nivel mundial. Al contrario, China importaba mucho. Hoy ha reducido mucho sus importaciones. China todo este inventario lo guarda para consumo. Hace reservas estratégicas para su población. Y vean el resto de los inventarios finales en los países exportadores, cómo ha venido reduciéndose. Ustedes lo pueden observar en la gráfica, de 127 a 87 millones de toneladas. Y eso es un motivo para dar fortaleza a la parte de lo que son los precios internacionales y a nivel mundial. Ahora bien, vamos con los principales actores. Los principales actores, ¿dónde están? En la importación y en la exportación. En la parte de importación, China se espera que esté importando, reduce mucho sus importaciones a solamente 10 millones de toneladas. ¿Y quién es el gran importador de maíz en este momento y desde el año pasado? México, nuestro país, representa el 14% de las importaciones a nivel mundial y se espera que esté importando para este ciclo alrededor de 24.5 millones de toneladas. En lo personal, creo que esta cifra pudiera estar más alta. ¿Por qué? Por la situación que estamos viviendo en Sinaloa, sobre todo, y en todo lo que es el norte, y la parte de los estados excedentes de producción en México. Creo que pudiéramos superar estas importaciones de 24 millones. Después la Unión Europea con 19.5, Japón 15.3, Corea del Sur 11.5. En la parte de las exportaciones, ¿quiénes son los principales competidores o de dónde pueden traer ese maíz los importadores? Primero es Estados Unidos, estima estar exportando 62.2 millones de toneladas. Hay un aumento en sus exportaciones, sobre todo de un año para otro. Brasil es un fuerte competidor para Estados Unidos, espera estar exportando 46 millones, Argentina 36 millones y Ucrania, pese a la guerra, 22 millones de toneladas. Como podemos observar, México no tiene condiciones hoy en día para estar exportando maíz. Sería un crimen que exportáramos maíz si nos está haciendo falta para la parte del consumo humano. En la parte de lo que es Estados Unidos, como es el principal vendedor, perdón, de maíz a nivel mundial, el Departamento de Agricultura hoy en febrero publicó un reporte muy neutral
igual muy similar al de febrero, donde habla de que su producción llegó a los 377 millones. Les voy a explicar, dice de 24 a 25, este ciclo comercial los Estados Unidos lo miden con el 1 de septiembre del año pasado y termina el 31 de agosto de este año. La cosecha empezó a partir de septiembre, ya se terminó la cosecha, los números ya están muy hechos. Tuvieron una producción récord de maíz los Estados Unidos. Es la tercera cosecha más grande. Sin embargo, los precios están reaccionando a la alza después de septiembre. ¿Por qué? Por una demanda alta. Como podemos observar, el uso forrajero, la rentabilidad que hay hoy en día en la parte de la parte bovina, de la parte de cerdo y la parte también de pollo, hoy hay márgenes mejores que años anteriores y esto ha generado un alto consumo en la parte de granos forrajeros. Se espera que se consuma 146, casi 147 millones de toneladas. Y otra parte de consumo interno es la industria del etanol. Esa industria de etanol representa una tercera parte de la producción en consumo, 139 millones, casi 140 millones de toneladas, y se ha seguido produciendo la parte de lo que es el etanol. Y eso, también las exportaciones, vean cómo las exportaciones del año pasado, de 58,2, crecieron a 62,2 millones de toneladas. Y sobre todo no está China presente. En la parte de los inventarios, podemos observar por qué vemos precios fortalecidos, porque el año pasado tenían en inventarios finales casi 45 millones de toneladas y hoy están 5 millones de toneladas abajo de eso, como lo pueden observar ustedes en esta gráfica. Y esto es lo que ha provocado el fortalecimiento de los precios. ¿Por qué? Porque el principal país abastecedor de maíz para quienes necesiten consumirlo tiene menos maíz que el año pasado. Al final, el precio de los productores sí está mucho menor que el año pasado, de 4,55 a 4,35 dólares por bushel, que estos son 171 dólares por tonelada. Pero bueno, los productores en Estados Unidos también tienen un mecanismo, no venden todo en cosecha, están promediando, ¿sí? Y al final todavía están un poco por arriba del punto de equilibrio en el promedio de sus ventas. Ahora, una de las partes que decía en la parte interna de la demanda es la producción de etanol. Recordemos que en Estados Unidos, si ustedes van a Estados Unidos, van a poner gasolina, todas las bombas dicen un 10% de etanol. Bueno, entonces se mezcla con un 10%. Hay la administración Biden y eso todavía está en el aire porque no saben si la administración Trump pueda confirmar eso o siga con ese mandato de que al parecer se iba a autorizar para 8 estados el consumo o la mezcla de E15, es decir, aumentar un 5% en la mezcla de gasolina y el etanol. Sin embargo, eso está frenado todavía, no se dice, pero bueno, la industria está viendo una producción por arriba del 1 millón de barriles diarios, que es esa línea punteada negra, como pueden observar, y eso quiere decir que cuando esté por arriba de esa producción, el consumo de maíz debería de estar por arriba del 2,7 millones de toneladas semanales. Imagínense, esta industria consume en promedio alrededor entre 380 a 420 mil toneladas diarias. Si no es por esta industria, los precios no estuvieran en niveles como hoy los vemos, ¿no? Entonces, para fortalecer los precios, debemos de estar viendo que esta industria siga con su actividad. En la parte de exportaciones, está rompiendo récord en exportación en los Estados Unidos. Como pueden observar, las barras azules muestran semana a semana cómo han estado esas ventas de exportación. La línea marrón representa el objetivo del Departamento de Agricultura semana a semana hasta final del ciclo, que es la cuarta semana de agosto. Y la línea más clara representa cómo estuvieron las ventas de exportación del año pasado. Se están rompiendo récord. A la fecha ya se llevan 46 millones. Esto representa el 75% de las ventas y todavía quedan más de alrededor de 29, 28 semanas por terminar el ciclo. Esto nos da algo, un indicativo de que muy seguramente en próximos reportes el Departamento de Agricultura pudiera estar subiendo esta meta. ¿Por qué? Porque está habiendo una gran demanda. Y eso
¿Ayuda? Sí, ayuda en la parte del fortalecimiento del precio para quien tiene maíz o para quien va a tener maíz, cuando menos para el primer semestre del año. Como podemos ver, también hay una gran demanda. Una cosa son las ventas de exportación y otra son los embarques. Vean cómo los embarques van al 50% y el año pasado no estaban tampoco ni al 50% en estos niveles. Son los de los niveles más altos en los últimos 5 años. Quiere decir que hay una necesidad grande por maíz a nivel mundial. Y el primer lugar, claro, lo tenemos México. México tiene el primer lugar en la parte de lo que son ventas, 16.7 millones de toneladas, solamente un 3% más que el año pasado. Japón es el segundo, 6.9 millones de toneladas. Colombia es uno también destino interesante, 4.5 millones de toneladas. En general, el top 10 de los exportadores o de los compradores de maíz americano están 30%, un 31% más que el año pasado. Y eso es lo que ha dado y va a seguir dando fortaleza al maíz, cuando menos para el primer semestre del año. En lo que representa para los competidores de Estados Unidos son Brasil y Argentina, Sudamérica. Podemos observar que el Departamento de Agricultura hizo una pequeña reducción para la producción en febrero de 127 a 126 millones de toneladas. Las exportaciones también hace una reducción solamente de 1 millón, de 47 a 46. Sin embargo, las exportaciones, si ustedes ven contra el año pasado, están por arriba casi 6 millones de toneladas. Se espera que Brasil esté ofertando más grano que el año pasado. En cuanto a Argentina, pese a lo que está sucediendo en Argentina, y ahorita lo analizamos más adelante, solamente hacen una reducción para el mes de febrero de 1 millón, dejando la producción en 50 millones de toneladas y las exportaciones las mantienen en 36 millones. Si nos metemos a analizar cada país, Brasil, como es muy grande, tiene dos cosechas de maíz. La primera la primera cosecha ya está en proceso, llevan un 18%, casi el 19%, 1 o 2 puntos porcentuales por abajo de lo del año pasado. La interesante, pero esta representa solamente el 25% de la producción. La interesante de Brasil es la cosecha de la safriña, la segunda cosecha, la que sale cuando sale Sinaloa. Y esta apenas se está sembrando, lleva un 24%, cuando el año pasado llevaba un casi 33%. Está por abajo del año pasado. ¿Por qué? Porque Brasil ha recibido muchas lluvias, fuertes lluvias, al contrario de Argentina, sobre todo en la zona centro, donde está concentrado la mayor parte de la producción de la safriña. Y esto ha estado retrasando la siembra, y cualquier retraso que haya en la siembra para Brasil va a representar problemas en la parte de lo que es la cosecha. Y eso puede disminuir su cosecha. El Departamento de Agricultura solamente hizo lo de solo de 1 millón de toneladas. Veremos más adelante qué puede hacer. Sin embargo, podemos observar las gráficas de la derecha, como aun y cuando hay una reducción, sigue siendo de las producciones más altas en la historia de Brasil. Un organismo que se llama la CONAP en el interior de Brasil difiere del Departamento de Agricultura, y ellos hablan de 119, casi 120 millones de toneladas. Aún y con esa producción, se estaría ubicando como una de las producciones récord en los últimos años. En la parte de las exportaciones, pueden ver la gráfica también, son exportaciones récord para Brasil, los niveles de 46 millones de toneladas. Es decir, pudiera estar Brasil compitiendo contra Estados Unidos con una oferta abundante de maíz a partir de junio o julio de este año, perdón, ¿sí? Ya en lo que respecta a Argentina, pueden observar ustedes la cosecha, 50 millones de toneladas para lo que es Argentina. Sigue siendo también una cosecha récord. También la Bolsa de Rosario en esta semana hizo su estimación y difiere del Departamento de Agricultura y lo ubica en 47 millones de toneladas. Ubíquenlo en 47 millones de toneladas. Sigue siendo también una producción récord para lo que es Argentina, ¿sí? Y no obstante, también lo que son las exportaciones, 36 millones de toneladas. ¿Cuándo sale Argentina a competir? A partir de mayo. Argentina tiene su cosecha en abril y mayo.
Y entonces podemos empezar a tener disponible maíz de Argentina en abril y mayo, y después el maíz de Brasil, los otros 46 millones de toneladas. Entonces, es por eso que los precios pudieran cambiar para el segundo semestre. ¿Por qué? Porque tenemos una oferta ya de Sudamérica y abundante históricamente, ¿no? Las condiciones en Argentina no son buenas. Podemos ver que las condiciones hoy en día nos marcan un 25% solamente de bueno a excelente, han caído, están por abajo del promedio de los últimos 3 y 5 años. Esto nos indica que puede haber todavía reducciones interesantes en las estimaciones por parte del Departamento de Agricultura en meses subsecuentes para lo que es Argentina. Y eso daría fortalecimiento a la parte de lo que son los precios. Tiene el 74% de su maíz está en condiciones de normal a excelente. La semana pasada estaba un 78, es decir, la sequía cada vez le ha venido afectando. Hoy ya están en etapa de polinización. Recuerden que la polinización tiene que presentarse temperaturas adecuadas, sobre todo a primeras horas de la mañana. Si las condiciones no son favorables, la polinización no tiene buen rendimiento y eso afectaría su producción. Y es por eso que apuestan en una reducción, ¿no? Ya llevan el 50% hoy de polinización. ¿Qué vemos en mapas? Los mapas de acumulación de lluvia, todavía vemos más acumulación de lluvia, sobre todo en la parte de lo que es el centro de Brasil, y esto seguirá retrasando la parte de la siembra, ¿sí? Algo ya de acumulaciones un poquito mejores para Argentina, que eso cuando menos ayuda para que dé un descanso o un alivio a los cultivos, sin llegar a generar todavía que les pueda ayudar para aumentar su rendimiento. Las condiciones de temperatura de 8 a 14 días, del 20 al 26 de febrero. Recuerden que es interesante ver las condiciones o los pronósticos, porque lo que estamos analizando son precios a futuro, ¿sí? ¿Y cómo se estiman? Con las condiciones que podemos ver también a futuro. Se hablan de temperaturas por arriba de lo normal en el sur de Brasil, ¿sí? Que esto finalmente no es bueno para el desarrollo del cultivo. Y toda Argentina, podemos observar toda Argentina con temperaturas por arriba de lo normal. Esto seguirá generando volatilidad en los precios y desde mi punto de vista pudiera darle más fortalecimiento. Aunado a eso, vemos pocas precipitaciones para la parte sur. Esto le ayudaría a avanzar en la siembra de la safriña y condiciones entre normales y por abajo de lo normal en precipitaciones para lo que es Argentina. Argentina necesita ver más lluvias y por el momento no se están viendo. Ya nos pasamos un poquito a la parte de Europa, Ucrania. Ucrania, pese a la guerra, recuerden que le dio un impulso, un soporte al maíz cuando inició la guerra, porque Ucrania es el cuarto exportador a nivel mundial. Pese a que los productores no están en las mejores condiciones para producir su tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un déficit de financiamiento, la parte de la guerra todavía los afecta, falta de maquinaria, falta de refacciones, todo lo que ustedes puedan añadir y todavía el problema para salir sus exportaciones por el Mar Negro, ¿no? Ellos esperan una producción de 26.5 millones de toneladas, no son las 32 del año pasado, con exportaciones de 22 millones de toneladas. Mucho de ese grano se va para lo que es China, ¿sí? Podemos ver cómo ha caído también fuertemente su producción, pero ya empezamos a escuchar nuevamente noticias y sobre todo con la administración Trump de que puede llegar a un acuerdo para arreglar la guerra de Rusia y Ucrania. Y arreglando la guerra de Rusia y Ucrania, podemos ver a lo mejor un impulso en la parte de la producción, no para este año, porque este año ya bueno, iniciarían las siembras en mayo, ¿sí? Pero a lo mejor pudiéramos ver más exportaciones, no lo sé, ¿sí? Entonces, eso sería un factor que pudiéramos estar viendo a lo mejor de debilidad para el precio para el segundo semestre. En lo que respecta a China, China es el segundo productor a nivel mundial, era el primer importador de maíz, sin embargo, vean cómo su producción ha crecido. Desde 277 hace 2 años, el año pasado 288, hoy casi 300 millones, 294.9 millones de toneladas.
y vean su dependencia del exterior. China está reduciendo su dependencia y sobre todo Estados Unidos. El año récord de importaciones son 23.4 millones de toneladas, donde vino a comprarle también Estados Unidos. El año pasado fue 13 y hoy en día hace un recorte a 10, perdón, hace un recorte del mes pasado a este mes de 10 millones de toneladas. 13 millones de toneladas menos de producción, como lo pueden ver en la gráfica que está en la parte inferior derecha. Podemos ver cómo han caído las importaciones. Pese a eso, hay una demanda fuerte a nivel mundial del maíz y ya vimos quiénes son los principales compradores. Entonces, algo que analizar es, China respondió a los aranceles de los Estados Unidos, solamente de manera muy suave, con un 10%. Dejó fuera toda la parte cuestión agrícola. Eso quiere decir que da la posibilidad de restablecer la fase uno de la guerra comercial, negociar con Estados Unidos de quitar los aranceles e ir a comprar maíz para sus reservas estatales o reservas nacionales. No nada más maíz, maíz, trigo, soya, etcétera. Y eso da pie a que pudiera hacerlo, ¿no? Hay una situación por qué los precios y las importaciones de China han caído mucho. Esta gráfica que pueden observar aquí era el diferencial que había entre el maíz importado y el maíz local de China. Traer un maíz importado dejaba mucho mejor rentabilidad o un mejor arbitraje, ¿sí? Sobre todo, vean cómo desde el año pasado, anterior, desde el 2023 en adelante, sin embargo, la caída de los precios que vimos en la primera lámina a nivel internacional fueron haciendo que ese arbitraje se redujera. Y hoy en día está muy cerca de números negativos, es decir, lo que está fomentando es la compra de sus reservas, de los grandes inventarios que tiene, por eso está disminuyendo sus inventarios, ¿sí? Y eso es lo que está propiciando que China tampoco importe tanto grano. Y acá podemos observar los principales países donde importa China. Vean cómo Estados Unidos presente en el 2021, en el 2022, menos ya en el 2023 y mucho menos en el 2024. ¿Quién tiene más presencia? Brasil. Y hoy Brasil, a partir de julio, va a ser un competidor muy fuerte para los Estados Unidos. Y eso puede cambiar la parte de la dinámica de los precios. Ahora bien, analicemos nuestro país, México lindo y querido. Esta gráfica me gusta mucho porque nos ilustra bastante la situación de México. Primero quiero presentarles la parte de lo que son el consumo doméstico total. Lo que México necesita, lo que necesitamos los mexicanos, tanto para la parte forrajera como la parte de consumo forrajero, y digo consumo humano. Casi 49 millones de toneladas. Hemos crecido en los últimos 20, 21 años de 28 millones, de casi 28 millones a 48. 20 millones de toneladas que estamos necesitando. ¿Por qué? Principalmente la parte forrajera ha crecido. La parte forrajera hace más de 20 años necesitaba un poco más un poco menos de 13 millones, 12.6, y hoy está ubicado casi en los 30 millones de toneladas. El resto es el consumo humano y el consumo en la parte de semillas y otros usos en la parte de lo que es en la industria. Y el detalle es que nuestra producción, que tuvimos récord de 28 millones en el 2022, ha caído a una estimación de 23.7 millones de toneladas. Y esto todavía lo dejaríamos en duda por la parte de qué tanto se puede producir o qué tanto vamos a alcanzar de producción en Sinaloa y en la parte norte y sobre todo lo que se produce en el otoño-invierno. ¿Sí? Esto nos da un déficit más grande de maíz que tenemos que estar importando, por eso creo que las importaciones de 24.5 millones de toneladas pudieran estar creciendo un poco más al final del ciclo, que es el 31 de agosto de este año. ¿Sí? Este es el problema serio que tenemos en México, la sequía. Esto estaba igual
el año pasado en el Bajío. Sin embargo, les ayudó mucho que hubo algo de huracanes, tormentas tropicales que entraron que entraron por ambos océanos, ¿sí? Y ayudaron mucho a resolver la situación. Sin embargo, en nuestra área sí sigue pesando la parte de sequía. Y eso provoca que caigamos en la parte de la producción, que nuestros inventarios finales estén más cortos y que seamos más dependientes de un maíz que tenemos que traer del extranjero. ¿De dónde? De donde esté. ¿Cuál maíz? Maíz amarillo y maíz blanco, ¿por qué no también? ¿Sí? Todo depende de la parte de la producción en la parte de Sinaloa, cómo va a venir esta producción, pero desde mi punto de vista yo creo que va a hacer falta maíz blanco. Ya se ha estado importando. En esta semana se anunció una importación para México de alrededor de 300,000 toneladas. ¿Sí? Creo que algo de ese maíz pudo haber sido maíz blanco ya que trajeron de los Estados Unidos. ¿Sí? En la parte, quiero mencionar también, Estados Unidos no es gran productor de maíz blanco. Podemos decir que el 98%, 99% es maíz amarillo, genéticamente modificado. Solamente hay una producción muy pequeña en algunos estados como Nebraska, como Texas, de producción de maíz blanco. Y bueno, ese maíz blanco de esos estados viene a México, puede llegar o ha llegado a México cuando hemos tenido déficit como el que estamos mostrando hoy en este año. Y también es parte de ese maíz, funciona para lo que es dar alimento y generar la tortilla para las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. Entonces, alrededor importamos, nada más para que tengan el dato, hemos llegado a importar alrededor de 2,5, cuando mucho 3 millones de toneladas de maíz blanco. Estados Unidos, la producción récord que ha tenido de maíz blanco, hay poca información, pero han sido alrededor de 4 millones de toneladas de maíz blanco que ha tenido su producción, ¿sí? Ha venido disminuyendo, se destinan alrededor de 700,000 acres para maíz blanco, es significativamente poco para lo que se produce de maíz amarillo, ¿no? Y solamente hay dos, bueno, yo veo dos posibilidades desde mi punto de vista de dónde podemos traer maíz blanco cuando somos deficitarios. Una es Estados Unidos, que lo hemos traído, y dos es Sudáfrica. También Sudáfrica produce maíz blanco. Pero ¿cuáles son las condiciones de Sudáfrica? Ya hablamos de las de maíz. Sudáfrica, ellos empiezan a cosechar a partir de lo que es mayo y junio, como podemos observar aquí. Es la cosecha de Sudáfrica. La siembra empieza a partir de finales de octubre, principios de noviembre y termina hasta el mes de febrero. Entonces, vean cómo Sudáfrica sí cayó su producción del 23-24 de 17 millones a 13 millones de toneladas. Podemos observar que tiene producción tanto de maíz blanco como de maíz amarillo, ¿sí? La producción equivale alrededor del 50% en cada uno de los diferentes tipos de maíz, ¿sí? Les digo, es un gran productor de maíz blanco también lo que es Sudáfrica. Podemos observar que es una producción eh, este, pues para el 23-24 lo que sería una producción normal en Sinaloa de 5 a 6 millones de toneladas. Para el ciclo 24-25 espera una producción mayor de lo que es maíz, 8 millones de toneladas, y espera también tener una oferta mayor, alrededor de 15,3 millones de toneladas de maíz. Sin embargo, Sudáfrica también está viendo una demanda muy alta de maíz en otros países, no solamente Estados Unidos con México, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Primero, quisiera decirles que cuánto se destina para el consumo humano en Sudáfrica. Podemos ver que 6 millones, 6,2 millones de toneladas se destinan para lo que es consumo humano. El resto, que es el otro 50%, va para la parte de consumo forrajero. Ha habido un aumento, podemos ver un aumento del 23 a una estimación de un aumento para el próximo 24-25. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también en Sudáfrica controlaron ya lo de la gripe aviar, que les había pegado mucho en el 2024. Y esto, bueno, ha ayudado a que empiecen otra vez a tener
más gallinas en la parte de lo que son las granjas y eso aumentaría el consumo. Para darnos una idea, la demanda avícola, por lo que es para granos forrajeros, representa el 40% del total del consumo en Sudáfrica interno. Aquí podemos observar los países o hacia dónde se va la exportación de Sudáfrica, ¿sí? Podemos ver que son también ahí en la parte, son países que pueden quedar cerca de la parte de Sudáfrica. Vemos que ha importado, digo, ha exportado alrededor de 3.4 millones de toneladas. Ahorita, con un corte al 3 de enero, lleva 1.5 millones de toneladas, casi 1.6. Hay una demanda fuerte por el grano, también el maíz de Sudáfrica, en cuanto a sus compradores, que ha tenido que importar, ¿sí? Pese a esto, ya se reportó la primera importación de Sudáfrica de maíz blanco, alrededor de 24 millones de toneladas. Entonces, con esta gran demanda que hay también en otras latitudes del mundo, ¿sí? La incógnita es, ¿con qué tanto maíz puede quedar Sudáfrica para estar exportando y venirse algo a la parte de América? ¿O qué tanto maíz pudiéramos traer de Sudáfrica en algún momento? Entonces, eso vamos a dejarlo para ver qué tanta producción finalmente termina Sudáfrica. Ya en la dinámica de los precios internacionales, con la primera gráfica que entramos, nosotros tenemos estas dos gráficas que son muy interesantes. La primera habla de la estacionalidad de los precios. ¿Dónde se ubica esta estacionalidad? Recordemos que el maíz, el trigo, todos los cultivos tienen una estacionalidad. ¿Por qué? Porque tienen un desarrollo, porque tienen una preparación de terreno, siembra, desarrollo de cultivo, polinización, todo lo que puede afectar. Y ahí hay cuestiones climáticas que lo pueden estar afectando. Y entonces los mercados de futuros van analizando cómo se pueden estar presentando esas condiciones. Hoy en día, esta gráfica, las líneas azules nos muestran el promedio de los últimos 3 años, la línea negra el último, los 5 años, y la línea verde nos representa los precios actuales. Independientemente de los niveles y de las escalas, podemos observar que los mejores precios, de acuerdo a la estacionalidad, se presentan a partir de lo que son los marzos, abriles y mayos. Después, en junio, julio, vemos una caída de los precios. ¿Por qué? Porque aquí empieza a salir Sudamérica, como ya se los expliqué, y Estados Unidos entra en fase de polinización. Y cualquier cosa que suceda a favor, con un clima a favor, con un clima normal, estarían hablando de una muy buena producción. Y eso provoca que se cree un sentimiento de mucho maíz para el segundo semestre. Y eso es por lo que cae en la parte de lo que son los precios. Debemos de estar preparados nosotros, ¿sí? O quien tenga el grano, sea el productor o quien tenga el grano, debe de estar preparado para este regreso de precios en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, hoy tenemos y podemos estar viendo algo de fortalecimiento por todo lo que estuvimos analizando. Hay que aprovechar esa oportunidad. ¿Y qué significa hoy en día el nivel de $5 por bushel, $200 por tonelada para un productor de Sinaloa? La otra es la estacionalidad de precios. Esta estacionalidad de precios nos muestra que ya estamos entrando en la banda y llegando al promedio, ¿sí? Al promedio de los últimos 5 años. Pudiéramos estar llegando para el primer semestre a niveles muy cercanos de este promedio. Tiene posibilidades si la demanda se sigue manteniendo. Claro que va a haber bajos, también podemos ver bajos, sobre todo por la cuestión macroeconómica y la platicamos un poco adelante. Ahora, esta gráfica es interesante porque este es el futuro en la bolsa de Chicago que finalmente pone precio para la parte de la cosecha de Sinaloa, el maíz de julio. Y aquí pueden observar el promedio de 3 años, el promedio de 5 años y el promedio de 10 años y el año pasado. Hoy en día
Si nos comparamos contra el año pasado, estamos en situación mucho mejor que la del año pasado. Va favoreciendo la parte de los precios. El año pasado vimos un quiebre en la parte de lo que es la estacionalidad para después empezar otra vez con la recuperación de los precios, ¿sí? Pero hoy los niveles son interesantes. Vean que ya dejamos en un tiempo, ya desde diciembre del año pasado, dejamos el promedio de los 10 años y nos estamos acercando al promedio de los últimos 5 años. Y este promedio nos habla, cuando menos, de niveles de precio para julio por arriba del $5 por bushel. Y eso es bueno, son $200 por tonelada. Eso es bueno, sí, es bueno para la parte de un productor en Sinaloa. ¿Por qué? Porque estamos viendo ya precios mejores que el año pasado. Y podemos ver un poco, podemos ante las expectativas de escasez para el primer semestre del año, y recalco, primer semestre del año, podemos ver un fortalecimiento, sí lo podemos ver. El miedo, o lo que me da un poco de preocupación, es que cuando vemos que los precios están hacia arriba, nos cruzamos de brazos y decimos, esto ya se fue a las nubes, ¿sí? Pero el problema es el regreso en la parte de lo que son los precios, ¿sí? Después de la segunda quincena de junio. Es decir, la oportunidad para vender, hacer contratos, ¿sí? O vender el maíz, o poner una protección de una caída de precio, hoy es el momento para la parte de Sinaloa, ¿sí? Por eso es bueno analizar qué tanto nos sirve un $200 por tonelada. Esta es una gráfica de lo que está sucediendo otra vez con el maíz de julio. Lo mínimo, o sea, yo diría que pudiéramos ver un regreso de repente si esto se complica, si aranceles, etcétera, algo que nos pueda complicar, un regreso a un 480, ese es el piso que vimos, ¿sí? Y cuando menos está por arriba de lo que vimos en el último semestre del año pasado, ¿sí? Sin embargo, ya estamos en los niveles por arriba del $5 por bushel, muy cercanos al 5.10. Hace rato que tomamos esta imagen, 5.08, es un 5.10, ¿sí? Creo que el siguiente objetivo, después de validar el 5.10, pudiera ir a un 5.20, ¿sí? Después de validar el 5.20, y si tuviera todavía más fuerza el mercado, pudiéramos estar llegando a un 5.40, ¿sí? ¿Qué significa la parte de 5.40? Y podemos decir, un $5 por bushel son $196, un 5.20 son 204 y un 5.40 son $212, ¿sí? Si tenemos ahorita el 5.10, creo que es interesante valorar sobre el 5.10, para ir empezando a ver qué tipo de contratos nos pueden ofrecer, ¿sí? Sobre qué niveles, sobre todo fijando niveles como un piso, ¿no? Si el mercado se va hacia arriba, que me dé ese contrato que yo puedo firmar, me dé la capacidad para poder yo capitalizar algo que se vaya para arriba, ¿sí? Si me lo pueden dar. Para eso hay que utilizar la negociación. Estamos a sus órdenes para cualquier situación. Al final voy a dejar mis datos, ¿no? Pero bueno, esos niveles hay que irlos aprovechando para poder tener un poco mejor ingreso y poder capitalizar y no esperarme hasta la parte de lo que es la cosecha. Quiero mostrarles, les decía que para el segundo semestre las condiciones de oferta pueden ser muy diferentes a este año, al primer semestre, y esto lo representan y se ven ya en los contratos de futuros. Por ejemplo, hace un rato que tomamos esta imagen, ¿sí? Podemos ver que el futuro de julio estaba en 5.05, ¿sí? Y este es el que nos pone el precio, ¿sí? Entonces, 5.05 contra un diciembre que está en 4.72. ¿Por qué está más bajo? Hay un mercado invertido. ¿Qué quiere decir? Es un mercado que no reconoce costos de almacén. Es un mercado que te dice, el grano lo necesito hoy, no mañana. Mañana tendrás otro precio. Y entonces, si nos esperamos para negociar el segundo semestre o apostarle que porque el maíz se va a ir para las nubes, porque en México no hay maíz, ¿sí? Que esto se va a ir a las nubes,
pudiéramos tener un problema, porque ya el diferencial que hay entre uno y otro son más de 30 centavos. Esto quiere decir, si lo hacemos ya en números de dólares por tonelada, alrededor de 11 o 12 dólares por tonelada, ¿sí? De diferencia solamente los precios internacionales. Háganlo con el tipo de cambio que quieran. Y entonces, creo que lo conveniente es empezar a hacer nuestros contratos por lo que pueda suceder. ¿Por qué también, aunado a la buena producción en Sudamérica, el Departamento de Agricultura ya hizo su primera estimación para el 25-26? Esto todavía ni lo siembra, lo va a sembrar a partir de mayo, pero habla de que ya va a sembrar alrededor de 2 millones de acres más, ¿sí? Pese a que los precios estuvieron por abajo, le pone un rendimiento promedio de 182 bushels por acre, que es muy parecido a 11 toneladas por hectárea, un poquito más de 11, y lo lleva a una producción de más de 15.300 millones de bushels, que esto en cristiano habla de una producción de 380 millones de toneladas de producción que pudiera estar a partir de septiembre. Y si ya tenemos una cosecha récord en Brasil y una cosecha récord en Argentina, se combina con otra posible cosecha récord para el segundo semestre a partir de octubre, septiembre, octubre, en los Estados Unidos. Y entonces tenemos una oferta, o podemos llegar a una oferta, o tenemos una producción de alrededor del 50% de la producción a nivel mundial. Y eso dictamina que quien necesite maíz puede estar más cómodo para el segundo semestre. Más aún, habla de precios pago al productor por abajo de los 4 dólares para el productor de los Estados Unidos, 3.90. Yo estoy hablando de precios de ustedes de 5 dólares por bushel, un 3.90. Si hacemos el ejercicio de 3.90, ¿qué significa? Para un productor americano estamos hablando de 153 dólares. ¿Sí? Sí, son 50 dólares menos de lo que estamos diciendo que hoy ahorita los niveles de precio nos pueden dar. Entonces, eso es lo que está presionando al mercado para el segundo semestre. Más aún en la parte que podemos observar, en la parte de lo que es Estados Unidos, perdón, inicia su siembra a partir de abril, ¿sí? A partir de abril en todo lo que es el cinturón del maíz y termina de sembrar más o menos para la primera semana de junio. ¿Sí? ¿Qué dice el clima? El clima dice temperaturas de febrero a abril, algo por arriba de lo normal, pero en zonas, esta es la zona principal productora de maíz de los Estados Unidos, que podemos observar, lo que yo les marqué, esta, ¿sí? Temperaturas cuando menos normales, por arriba de lo normal en algunas áreas, solamente Texas con problemas, y las precipitaciones para febrero y abril pueden ser por arriba de lo normal en estados importantes productivos para lo que es el maíz. Entonces, la situación y las condiciones, y por eso, como estamos hablando de mercados a futuros, de precios a futuros, los precios están en diferentes niveles. Ya en cuestiones macroeconómicas, el índice del dólar, nada más explicarles cómo se saca este índice del dólar. Se valora el dólar contra las 20 principales monedas, y de ahí se saca un índice. Podemos observar cómo con las elecciones de Trump el índice del dólar se fue casi a los 110, al 110%, 109%, ¿sí? Con toda la retórica que ha traído de aranceles, no aranceles, ha estado navegando entre 107, 108 por ciento. Es un índice fuerte, si ustedes lo ven a comparación con el 2023, al 2022 estuvo todavía un poco más fuerte, ¿sí? Pero esto lo que genera al final del tiempo es debilidad en los precios. ¿Por qué? Porque un dólar fuerte lo que hace es que limita un poco lo que es la demanda. Si ustedes, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo muy sencillo, si nosotros necesitamos 1.000 toneladas de maíz, pero hoy el dólar está mucho más fuerte, digo, ok, pues me voy a limitar y no voy a comprar las 1.000. Por lo pronto puedo aguantar, voy a comprar a lo mejor 800, ¿sí? Y eso lo que hace es que contrae la demanda aún y cuando hay mucha necesidad por maíz a nivel mundial, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, para mí, desde mi punto de vista, serían debilidades de precios muy puntuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, si yo necesito 1.000 toneladas
veo que está caro, pero sigue caro, pues lo voy a tener que ir a comprar al final del tiempo. Entonces, bueno, la demanda sí se contraerá, sí bajará un poco los precios, pero pudiera estar hacia arriba, ¿no? La parte de los aranceles para Canadá y México, pues ya no sé si están en pausa o no están en pausa, porque un día dice que sí el señor Trump y otro día dice que no, que porque el acero. Entonces, bueno, sigue lo que es una guerra comercial. Esto, como quiera, generó un poco de debilidad en el fortalecimiento del índice del dólar y bueno, ayudó a la parte de lo que es en México. En la parte de China, China respondió muy suave, ya les dije, dejó fuera los productos agrícolas, creo que pueden hacer una negociación de la fase uno, ¿sí? Y bueno, a lo mejor motivar a que China venga a comprar. Todo puede pasar. Anduve con un recorrido con productores, con el Consejo Nacional de Granos Americano, en varias partes de consumo de México. Anduvimos en la zona de Torreón, en la zona de Querétaro, en la zona de Nuevo León, y vinieron productores de los Estados Unidos, vinieron productores de Minnesota y de Iowa, y ellos decían, a ellos les preguntaban, las personas, los que asistieron, les preguntaban sobre si les preocupaba o no la parte de los aranceles con Trump. Ellos sinceramente dijeron, eso lo está haciendo para negociar. Eso era su respuesta. O sea, no generó tanta preocupación. Eh, 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 aprendieron de Trump, de su primera administración, y bueno, creo que están haciendo eso. Bueno, vamos a pasar a lo que es la parte del petróleo. El petróleo es interesante porque recordemos que el maíz también tiene algo de energía. El maíz se convierte en etanol. El petróleo puede generar debilidad o fortalecimiento en la parte de lo que es el precio. Hoy el petróleo ha estado a la baja, mejores inventarios a nivel mundial, también en cuestiones macros, una pausa en la parte de los recortes de lo que es la Fed de los Estados Unidos, y eso ha estado generando también la caída en la parte de lo que es petróleo, y bueno, genera cierta debilidad en la parte de lo que son los precios del maíz. Entonces, ambos índices generan debilidad en los precios, ¿no? En la parte de lo que son los fondos, los mercados internacionales también tienen la parte especulativa. Y estos son fondos como los fondos pensionados de los trabajadores de Estados Unidos retirados. Invierten no solamente en maíz, en oro, en plata, en todo lo que puedan invertir. Tienen un portafolio diversificado y eso les hace traer utilidades. Hoy en día estos fondos están apostando a que los precios de maíz sigan fortaleciéndose, ¿sí? Podemos ver el nivel de los fondos, la línea azul, ¿sí? Ellos están sobrecomprados o apostando hacia una alza. ¿Con cuánto? Con 352,000 contratos. Pudimos ver que hace un par de semanas también estuvimos muy cerca de los 400,000 contratos, y eso lo que está provocando es la línea azul menos fuerte, también son los precios que los esté llevando a otros niveles. Entonces, los fondos están impulsando a una alza a la parte de lo que son los precios. Ahora, eso también es peligroso. ¿Por qué? Porque los fondos reaccionan no a la oferta y la demanda mucho, sino a las condiciones financieras. Y cualquier detalle económico, macroeconómico que suceda, sacan sus recursos o sus fondos, los sacan de donde están y se los llevan a commodities más seguros, como por ejemplo el oro, ¿sí? Entonces, eso puede ser un quiebre interesante de repente, para la parte de los precios. Y bueno, vamos a llegar a la segunda parte, a lo que son las bases. Recuerden siempre que el precio del maíz ya está regido por variables que son futuro, que ya vimos las condiciones, bases, que es la segunda variable, y para nosotros en México el tipo de cambio. Primero, la parte de lo que son las bases. Podemos observar, y esto, bueno, nada más para comentarles, vean cómo Brasil no tiene ofertas en sus puertos para el primer semestre del año. Los tiene para el segundo semestre del año, y estos son puertos que tienen que atravesar el canal de Panamá. Sin embargo, hay otros puertos interesantes al norte de Brasil que pudiera estar llegando maíz a México de manera más interesante, con precios más atractivos. Y estos ahorita están cotizando alrededor de 15 centavos por abajo de Butcher, por abajo de lo que están cotizando estos puertos. Es decir,
ya Brasil está manifestando una intención de poder llegar y tocar la puerta con maíz brasileño a México vía puerto. Por lo pronto, Estados Unidos tiene la batuta para el primer semestre y eso le ayuda a que nos ayuda a ver precios fortalecidos, ¿sí? Porque Estados Unidos va a seguir teniendo demanda interesante. No hay de dónde más se pueda surtir que de los Estados Unidos ese grano. En la parte ya de lo que el maíz que compite con nosotros, estas son cooperativas de productores de los Estados Unidos o almacenes, elevadores de los principales comercializadores transnacionales que ya conocemos. Y esta zona es interesante porque tiene un doble consumo. Aquí hay muchos ganaderos, muchos establos, muchos corrales, pero también mucho de este grano sale hacia México. Y es donde está el maíz un poco más caro. Aquí nos habla que para febrero 10 centavos por arriba de lo que esté cotizando el futuro de marzo. ¿Y eso qué significa para nosotros en este momento? En este momento significa que traernos ese grano representa, por ejemplo, para Querétaro, pagar $96 por arriba de lo que esté el futuro de marzo, un Cuautitlán 105, un Guadalajara 98, un San Juan de los Lagos 91, ¿sí? Con esos nosotros tenemos información y vamos determinando y estimando las bases. No quiere decir que estas son bases de transacción, son bases estimadas. Finalmente, la compra y la venta es la que determina la base. Pero esto les puede ayudar para tomar decisiones y cómo pudiera estar. Para esto, ya también hay presencia, ya podemos tener referencias para el mes de junio en esos destinos y con eso nos ayuda a determinar también una base para la cosecha de Sinaloa. Con estos números que podemos ver para febrero, les voy a mostrar porque mucha gente dice, no tiene nada que ver el mercado internacional con los precios de maíz en México. Todo es matemáticas, ¿sí? Y les voy a dar este precio. Con esos orígenes que tenemos, más estas bases, con tipos de cambio de lo que están, estos son los precios que me dieron. Y tomando esas referencias, Cuautitlán, Guadalajara y San Juan de los Lagos, como principales zonas de consumo, podemos obtener hoy en el Bajío, este es Bajío, quiero aclarar que es Bajío, ¿sí? Que es Bajío, podemos estimar los precios hoy en día, ¿sí? Con esos números pueden ver ustedes un futuro que cerró en 190 de marzo para igual la base para el maíz blanco. En Estados Unidos hay un spread, hay un diferencial entre maíz blanco y maíz amarillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitan motivar que produzcan maíz blanco y los consumidores pagan ese sobreprecio. ¿Por qué? Porque lo mandan para México y porque pues, es para las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. Entonces hay un sobreprecio y ese sobreprecio es alrededor de 90 centavos, un poco menos de $40 por tonelada. ¿Sí? Entonces tiene una diferencial contra el maíz amarillo que es forrajero hoy en día. Y eso nos da un precio de venta de 322 con un tipo de cambio que estaba el día que hice el cálculo de 20.53, nos daba un precio de venta o un precio que pudiera estar llegando maíz blanco o que se pudiera ofrecer en la zona del Bajío sobre 6.600 y un amarillo sobre 5.894. Primero, ¿qué nos da esto? Que el maíz blanco trae un premio interesante, que hoy en México hay una diferencia entre maíz blanco y maíz amarillo, debido a qué? A la baja producción que hemos tenido los últimos 2 años en México y a la baja producción que se espera también por la parte de Sinaloa, ¿no? La oferta de Sinaloa. Y esto, bueno, mantiene un precio y no me dejarán mentir si ustedes tienen conocidos en esa área, los precios de venta de maíz blanco andan sobre los 6.600 o 6.700. No es pago al productor, aclaro, no es pago al productor, es el precio de venta, ¿sí? Si es pago al productor, tendrían que quitarle la parte de servicios, la parte de financieros, etcétera, todo el cálculo matemático que se tenga que hacer, pero nos da una referencia de este precio y es el precio. Fíjense, es el precio que anda ahí. Por eso les digo,
Los mercados internacionales nos dan la pauta. Y hoy en día el spread que hay entre blanco y amarillo, ¿sí? Da un diferencial, sí, da un diferencial. Esto quiere decir, ¿sí? Esto quiere decir que para el segundo semestre va a seguir permeando esa fórmula de precios y va a seguir teniendo un fortalecimiento a la base de maíz blanco versus la base de maíz amarillo. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, esa base pues, se va a mantener. Y estoy hablando de bases de venta, no bases pago al productor también. Quiero aclarar ese tema. Si les interesa platicar más de bases en corto, de manera personal, con todo gusto lo hacemos y cómo se componen esos precios también. Pero esto es para que tengan solamente una idea y de lo que podemos estar aprovechando, cuando menos para el primer semestre del año. Esto es la presentación. Agradezco el espacio, agradezco la invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Raúl, por tan completa y tan llena de información relevante, sobre todo en el entorno tan complejo en el que vivimos. Seguramente seguirá siendo un tema que esté en gran relevancia en los siguientes meses, por lo que atinadamente nos compartiste. También nosotros queremos agradecerte, por supuesto, en nombre del comité organizador, de la Fundación Produce Sinaloa y de la CADES. No te lo podemos entregar ahorita en persona, pero te haremos llegar un reconocimiento. ¿Cuál es la cámara que está? Es esta de acá. Un reconocimiento por tu participación, te lo haremos llegar. Un aplauso para el licenciado Raúl de León. Gracias, Raúl. Muchas gracias por inaugurar este segundo día.